Hola, muy bienvenidos a este quinto capítulo de Hablemos de Bienestar en Serio. Hoy vamos a tener un tremendo tema con dos grandes invitadas, líderes excepcionales del área de personas. Y lo que hoy nos convoca es hablar de un tema muy relevante, que es cómo el bienestar de los colaboradores impacta en los resultados y en los clientes finales de cada una de estas dos industrias. Le quiero dar la bienvenida a Ana Karina Ulloa, gerente de personas de Movistar Chile, y a Viviana Zambrano, Senior Director People and Culture, CPS Américas de The Coca-Cola Company. Les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. Muy bienvenidas. Hoy día la idea es que tengamos una conversación entretenida, relajada, y que cada uno pueda contarnos desde su experiencia cómo han hecho y cómo han transformado su cultura en cada una de sus industrias. ¿Ya? Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como contexto, sabemos que cuando se mejora la experiencia del colaborador, mejora también la experiencia de nuestros clientes o clientes finales. Empresas como Movistar y Coca-Cola están demostrando que el bienestar es parte de la estrategia. La cultura y la confianza son parte clave de tu empresa en Movistar, y ustedes en Coca-Cola tienen un propósito y una sostenibilidad pensada en la persona desde lo muy humano, y eso es algo que se siente en una marca que es global, que inspira confianza y una cercanía independiente del cargo donde estén. Coca-Cola está con un sello muy particular. De este tema, Ana Karina, quería preguntarte, ustedes han dicho que el bienestar es una estrategia de liderazgo. ¿Cómo se vive este dicho o este encabezado de manera clara en el día a día en Movistar? Fíjate, para nosotros, como tú muy bien lo decías, el bienestar es una estrategia de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos en líderes formales en una organización, es como cuando nos convertimos en padres o en padrinos. Nadie te da un manual, ¿no? Nadie te da el on-off, pero efectivamente tienes que ser capaz de mirar qué te ayuda a transformar, qué te ayuda a conseguir tus objetivos. Y si bien como líder no puedo hacerme cargo de la mochila que cada uno de nosotros como personas tenemos de nuestra vida, de nuestras realidades, sí tengo que ser capaz de ofrecerte ciertas situaciones que, como decimos, son situaciones mínimas. Una seguridad psicológica para que tú puedas ser quien quieras ser dentro del espacio de trabajo, ser capaz de empatizar, y eso se logra simplemente con cosas tan básicas como preguntar, y a veces lo damos como obvio: ¿cómo estás tú? Buenos días. Los damos por descontado. Y pucha que cambia la forma. Entonces, ¿cómo lo transformamos a que esto sea una realidad? Con ejemplos básicos. Cuando llega una persona alterada, tú bajas el tono de voz. Todos nuestros papás nos los dijeron. Si alguien está muy alterado, tú no puedes ir más alterado, aunque te provoques medio matarlo. Pero no, uno baja el tono de voz. Uno le dice: buenos días, ¿cómo está? Y la persona empieza a disminuir. Pues lo mismo pasa en las organizaciones. Desde el buen trato, desde ser capaces de empatizar, de entender, pero también siendo capaces de entender que esta confianza y esta forma no se puede llevar al abuso, porque también es cierto que hay gente que se aprovecha, como en todos los aspectos de la vida. Y ahí viene la autorregulación, la regulación que me hace mi compañero de trabajo, la regulación que me hace mi propio jefe, mi propio líder, y ahí donde además como líderes entendemos que si nuestro equipo está bien, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Perfecto. Y Viviana, a ti te quiero preguntar por un concepto que han desarrollado y han trabajado mucho en tu empresa, que es de innovar con conciencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué políticas de bienestar que impactan la experiencia de los colaboradores, pero han dado resultados al cliente final? ¿Cómo han desarrollado esto como a nivel, desde tu experiencia como líder de esta transformación? Sí, gracias, Javiera. Conciencia es una tremenda palabra. Cuando nos dice vamos a innovar con conciencia, lo traigo a la siguiente conexión: es estar muy claro del impacto que tiene cada una de tus acciones. Y uno a veces en un diseño puede tener un espacio muy acotado, pero la invitación que hace la compañía permanentemente es a ir más allá y mirar la cadena completa. O sea,
hoy, nosotros aquí, y después hasta dónde va a llegar las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, innovar con conciencia es tener muy presente en el diseño completo a todos los actores. Y el mundo se ha puesto mucho más desafiante en eso. Y yo sigo una afortunada por ver esa evolución. Entonces uno dice, ok, antes hablábamos del sistema, nosotros hablamos del sistema Coca-Cola. No es solamente Coca-Cola Company, está el sistema que incluye a los embotelladores. Después del sistema, bueno, tienes tu ecosistema. Y en tu ecosistema están las comunidades en las cuales nosotros estamos. Y después empiezas más granularidad, que ocurre en tu espacio mucho más geográfico. Ya no es solo la comunidad, es la geografía en la cual estás. Y la compañía en eso, y mis compañeros de Public Affairs and Communication y Sustainability no me van a dejar aquí mentir, pero la compañía tiene una serie de programas tan robustos en todos esos ámbitos, en que la conciencia de lo que nosotros hacemos y su impacto y cómo podemos, si es que hay algo que pudiera no ser percibido como positivo, mostrar y actuar sobre eso, está siempre presente en todas las acciones de la compañía. Pero en lo que a mí me compete, la dimensión humana parte con entender que las políticas, las prácticas y la cultura que creamos pone a la persona al centro. Y si pongo a la persona al centro, eso va a traer una cadena virtuosa que te lleva a resultados en esa comunidad y en esa geografía que también van a ser virtuosos. Extraordinario. Bueno, aquí veo que las dos llegan a lo mismo, a un liderazgo empático, a un liderazgo que vea a la persona. Si le preguntara a ti primero, a Q, ¿cuáles son las 3 claves para poder formar? Porque en fondo hay un montón de líderes, muchísimos, hay distintos niveles. ¿Cómo se va formando eso en la práctica? Así un ejemplo concreto, desde el proceso de selección hasta cómo lo monitorean dentro de sus organizaciones. ¿Sí? Uy, qué difícil, porque hay que reconocer que las personas somos muy complejas. Sí. Y aunque uno a veces lo que quiere es dar como café con leche para todos, hay algunos casos, unos de estudio, otros son casos que hay que intervenir, pero sobre todo acompañar, ¿ok? Yo creo que lo fundamental en todo este proceso es ser honesto y ser capaz de entregar herramientas para que a ti te haga sentido. Yo soy una convencida de que hasta que a ti no te haga sentido, tú no eres capaz de abrazar y potenciar absolutamente nada en la vida. Solo cuando a ti te hace sentido. Entonces, conociendo las historias de dónde vienes, hasta dónde quieres llegar, que eso lo hacemos muy bien en recursos humanos, ¿ok? El ser capaz de entender quién eres tú como persona, qué te mueve. Ya lo decía Charles Shackleton, no todos nos mueve exactamente lo mismo. A unos los mueve el honor, a otros los mueve la gloria, a otros los mueve la capacidad de reconocimiento, y siendo capaz de hacer esos pequeños ajustes al café con leche, es entregarle más azúcar, menos azúcar, y ser capaz también de tener herramientas y, como se dice hoy por hoy, medirlo todo. Empezar a correlacionar, porque si algo tenemos desde el área de personas es la capacidad de correlacionar hechos, situaciones, qué funcionó, qué no funcionó, y por otro lado, el ser capaz de darte cuenta, como decía Vivi hace un minuto, que lo que tú hagas hoy tiene un impacto. Ya no es solo en lo digital, que hoy por hoy, como decimos los que somos más adultos contemporáneos, qué bueno que no existían las redes sociales en nuestra época. No, hoy por hoy entendiendo que esa huella digital también es una huella que tú vas dejando en absolutamente todo. Entonces hay gente que tú tienes que intervenir de alguna manera, hacerla reflexionar y que le haga sentido. Soy una convencida que si no te hace sentido estar en la compañía en donde estás, que el propósito te haga sentido, que lo que tú hagas te motive, no eres capaz de motivar a otros ni de vivirlo plenamente. ¿Y qué correlación, toda esta la correlación que existe entre qué correlación tú dices que es clave? Que tiene que estar mirando a alguien que quiere impulsar una cultura potente, que genere impacto y que genere también buenos resultados culturales y de la empresa. Mira, hay cierto tipo de correlaciones. Entender quiénes forman parte de tu organización. Nosotros tenemos personas desde los 75 años que se mantienen súper activos, tanto cognitivamente como laboralmente. Y tengo otros que son muy jóvenes, que tú dices, Dios mío, pero no sé si se quieren ni levantar. Hay 5 generaciones trabajando en este minuto en la fuerza laboral en Chile. Efectivamente, y de eso también nos tenemos que hacer cargo. Claro. Y cuando te digo que no es café con leche para todos, es porque ya desde
desde nuestro ser, estamos criados y con ciertos dogmas incluso de cómo tenemos que trabajar. Y en base a eso tienes que medir. Todas las empresas hoy por hoy se miden con NPS, Great Place to Work, Engagement, con la forma en que tú te midas. Normalmente tomamos solo esos resultados y lo vemos de una manera aislada, pero hay que correlacionarlo con cosas adicionales. ¿Qué cosas adicionales pueden ser? Con la encuesta de riesgos psicosociales, con focus que se hacen, con entender además que si bien Dios está en todas partes, despacha desde Santiago y solo vemos muchas veces Santiago, y las regiones se viven de manera distinta, hay códigos distintos, incluso de liderazgo. Entonces, cuando eres capaz de alguna manera ir viendo cómo vas correlacionando, y esto para qué me sirve, el ausentismo, las licencias médicas, el por qué, indagar con la gente, preguntarle, ¿estás bien? Te comentaba en algún tiempo atrás cuando conversábamos que hablamos todos de bienestar. Nosotros nos gusta preguntar, ¿es bienestar o es estar bien? Porque bienestar es mucho más amplio. Lo que es bienestar para mí no es bienestar para ti. Para algunos es bienestar económico, para otros es bienestar social, para otros es bienestar psicológico. Pero estar bien habla de un momento, habla de un presente, habla de bajar esa ansiedad con la que vivimos en el día a día. Yo le digo a mis amigos riendo que hoy todo lo hacemos con IA. Insomnio y ansiedad. Esa es la IA con la que usamos hoy por hoy. Y eso lo transformamos en nuestro día a día. Eso lo transformamos y lo trasladamos a nuestros clientes. Y en Movistar la verdad es que tratamos de el estar presente, el estar bien hoy para poder entregar lo mejor de mí, para ser capaz de florecer en este momento. Perfecto. Y tú, Viviana, ¿cómo viven esta cultura? Ustedes tienen la particularidad y tu experiencia específicamente de que estás en países distintos, en idiosincrasias distintas, pero está ese uniqueness que tú me contabas un poco más de ese término, feliz si lo podéis desarrollar un poco. ¿Cómo lo transmiten, por ejemplo, cuando tienen que justificar cualquier cambio dentro de la organización? Si hay alguien que un CFO, por ejemplo, te dice, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Cómo lo habéis tomado? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque ustedes, nada, las quiero felicitar. Son empresas que lideran, que inspiran y que están transformando el bienestar en estrategia, el estar bien, con esa mirada hacia la persona. Voy a conectar justo lo que acabas de decir en este minuto, la estrategia. Coca-Cola tiene un propósito. Ese propósito, que es refrescar el mundo y hacer una diferencia, se transforma al final en una inspiración, pero que se operacionaliza cuando uno se va al mundo de las personas. Y se traduce en cosas bien concretas. Entonces yo creo que el privilegio de ser parte de una organización que crea una plataforma global que se vive en todos los países con las particularidades, pero hay una plataforma global. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una definición de cómo queremos que sea el estilo de liderazgo para crear el ambiente dentro de la organización que nos permita materializar el propósito. Entonces, tienes toda una línea de liderazgo, que es el habilitador del cómo queremos que se hagan las cosas acá. Entonces, es el habilitador de una cultura. Hay expectativas de liderazgo, y esas expectativas de liderazgo toman forma en todas las personas que viven dentro de esta organización, porque los líderes somos todos. Entonces hay expectativas de liderazgo que se esperan para todos, no solo para aquellos que formalmente tienen equipos bajo su nivel de jerarquía. Eso es un primer tema. Después hay procesos, que son procesos centrales. Y a mí hay uno que me enorgullece un montón, aunque uno siempre desde dentro dice, sí, tiene oportunidades de mejora, sin lugar a dudas, todo tiene eso. Todo, pero nosotros hablamos de habilitación del desempeño. Y en ese eje central de habilitación del desempeño hay un ciclo que ocurre mensualmente. Entonces, yo aseguro que tú, Javiera, estás trabajando en aquello que es relevante para la organización, que no te pierdes en el día a día, estás en eso. Voy a tener una conversación contigo para saber si eso está ocurriendo, cómo hago yo como tu people manager para habilitar que eso ocurra. Yo no voy a conversar contigo desde la evaluación, voy como un habilitador de tu desempeño. Después de ir a esa conversación como habilitador de desempeño que cambia toda la ecuación, voy a enfocarme también en tus espacios de aprendizaje y cómo te desarrollas. Y además en ese ciclo tú me vas a dar feedback a mí,
Tú vas a pedirle retroalimentación a otros, porque el que solicita el feedback es el actor, porque tiene que ver con cómo nosotros concebimos a la persona como protagonista dentro de la organización. Entonces, no es que yo te vengo a dar feedback, tú vas a pedir el feedback porque a ti te interesa romper esos puntos ciegos que puedan estar. Yo siempre le digo, a ver, por favor, pidan feedback, porque alguien va a hablar igual de ustedes, entonces mejor que tú sepas lo que el otro va a decir. Entérate de cómo te ven, porque además nosotros trabajamos en un formato de networking. Somos una organización que hay jerarquías para ordenarnos, hay una estructura, pero en realidad es la network quien se conecta dependiendo de lo que tengas que hacer. Entonces está ese proceso que se repite todos los meses, y que llega a un punto final donde diferencio la contribución que hace cada cual al final del año, pero tiene muchos momentos de interacción. Y además hay toda una plataforma que decimos un habilitador, que es lo que normalmente uno podría entender como las plataformas donde está compensaciones de acuerdo a lo que la persona debe tener, condiciones de trabajo y plataformas de well-being. Todo eso para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Y para que todos como organización podamos hacer lo que queremos hacer y finalmente hacer la diferencia y refrescar al mundo. Entonces hay estructura, no es un tema de azar. Y después está el componente individual, el uniqueness, que es cómo ocurre en ese espacio individual. Y ahí podemos hablar un montón, porque eso es cuán único es como todas las interacciones que se puedan dar. Pero quiero decir que se requiere una estructura para que esto funcione en el mundo, si no sería difícil. No, si no sería muy complejo que llegara a los resultados que ustedes están obteniendo. Exactamente. Con la metodología que están implementando, de verdad. Sí. Que lo hagan todos los meses me llama la atención, sobre todo cuando uno vive en un mundo que es IA, como decías tú. Sí, y es todos los meses porque se aprendió que el mundo era tan dinámico que estas revisiones que se hacían como mitad de año, qué sé yo, te quedaban, no resultaba, porque la gente tenía que estar permanentemente validando, doble chequeando que estábamos en la estrategia, que estábamos... A mí lo que me gustó mucho de tu respuesta fue el cómo llegar a los puntos ciegos, que tú le dices a tus líderes, pidan feedback. Cómo eso, lo que puede ser hasta subjetivo para algunos casos, cómo ustedes, dijiste, tienen esta plataforma de wellness, o de well-being, ¿cómo lo tangibilizan a la estrategia, a la planificación? Porque... Te lo puedo decir. Dale. Existe una plataforma que habilita todo esto. Entonces, si yo pido feedback, va a llegar un feedback anónimo de varios a los cuales yo le pedí feedback. Esa información la tiene mi jefe, la tengo yo, y la tenemos el equipo de recursos humanos, el equipo de People and Culture. Vamos a tener esa información. Ese es input para revisar dónde hay oportunidades de hacer mejoras o contribuciones a los equipos, o en habilidades específicas, en lo que fuese. Ahí sale data. Perfecto. Entonces, retroalimenta el sistema. Está perfecto. ¿Y qué le aconsejarían ustedes? Porque para poder lograr ese feedback, aunque sea anónimo, pero que sea real, hay que tener una confianza con la marca empleadora que no es de la noche a la mañana. ¿Cómo lo hacen ustedes o qué le dirían ustedes a esas empresas que quieren lograr esta cercanía, esta escucha activa y profunda para poder mejorar su experiencia a los clientes y transformar? ¿Qué le recomendarían a ustedes que ya han avanzado harto en... Como siempre digo, no hay una ¿Por receta. dónde partir? Claro, no hay una receta. Si me preguntas a mí, yo en su momento, cuando tomé esta responsabilidad de dirigir el área, escuchaba a muchos de mis colegas hoy por hoy, a una Vivi que siempre es inspiradora, cómo lo hacían, pero no todo me funciona. No. Entonces lo metes en una juguera y ves qué es lo que te funciona para ti, que sí conoces a tu gente, que sabes con qué prenden, con qué no prenden. Y una de las cosas que también somos responsables es de ver en qué está Chile. Y Movistar es un reflejo de lo que sucede literalmente en Chile. Y para eso lo que decíamos es, oye, yo soy una afortunada de vivir la corresponsabilidad desde muchos años atrás. Y si a mí me funcionó poder llegar acá, porque yo tengo un partner, tengo una pareja, tengo un igual, que en este caso es mi marido, ¿ok? ¿Por qué no puede funcionar? ¿Qué falta para que otros hagamos ese
clic. Y por eso te decía al inicio que es que te tiene que hacer sentido. Si bien nosotros, igual que Viviana, tienes un modelo de liderazgo y decimos que él es un liderazgo empático, que además marca la diferencia porque tiene los momentos de verdad, esos momentos de verdad, ¿cuáles son? Esos momentos para hacer ese clic. Y es, ¿por qué no avanzar en la corresponsabilidad, en el equilibrio de la vida? Sobre todo teniendo todas las generaciones, porque yo creo, y lo digo con orgullo, hoy por hoy, que hay que hacerse cargo del edaísmo, donde ya una persona de 50 años somos súper mayores, y yo digo, pero si estoy en la plenitud. Por lo menos 25 años más, estoy aquí feliz. Estoy aquí feliz. Sobre todo cuando yo cognitivamente pueda seguir entregando. Entonces, tú dices, ok, ¿cómo tengo que partir? Y en ese partir fue escuchar. Fue hacernos cargo y entender, y por eso le decíamos, los datos son súper relevantes, entender qué nos mueve, cuáles son esas necesidades. Y no todo se puede hacer, porque además mucha gente dice, oye, Movistar tiene que tener, o Coca-Cola tiene que tener un presupuesto enorme. Si me escuchan mis equipos, quiero decirles que los felicito por la capacidad de reinvención y de hacer mucho con muy poco. Muchas veces tenemos beneficios y todo, y aquí nuestras organizaciones sindicales también han sido clave, porque ellas también han sido parte de este proceso de transformación. Han sido capaces de acompañarnos como organización también a ir más allá. Hace poco, en el congreso que coincidimos, yo contaba una historia de gestión del cambio. Me tenía que mudar de todos los pisos de la torre a menos pisos. ¿Y cómo lo hicimos? Viviéndolo primero. Y yo creo que eso es fundamental, que los equipos de personas vivamos en primera persona esos cambios que queremos hacer. Se ponía el ejemplo de cuando vas en un avión y te salen las mascarillas, lo primero que te dicen es póntela tú y luego ayudas a otros. En el 2017 ya nosotros teníamos un año de teletrabajo, que lo que no sabíamos es que nos íbamos a preparar para un estallido social y una pandemia. En el 2017, con orgullo decíamos, cada uno de nosotros tiene un tera, imagínense ustedes, en la nube. Vamos a empezar a digitalizarnos. Usábamos Skype, eliminamos los teléfonos fijos. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Con los móviles. Casi que reflotábamos Messenger en ese momento. Ahí se nos cayó la cédula, ¿viste? Claro, un poquito. Pero la verdad, el que atreverse a innovar, atreverse a explicarle a los demás por qué vienen estos cambios, empezar a ganar adeptos. Y a los que no son adeptos y que de alguna manera son estos detractores, entender qué es lo que no le hace el clic. Pero también sabiendo que, como siempre decimos en Recursos Humanos, nunca podemos dejar felices a todos. Pero una gran mayoría ha acogido todo esto y eso nos ha llevado y nos ha impulsado a tener las certificaciones que tenemos, a seguir trabajando en el equilibrio tanto personal como laboral. Y de ahí el abandonar ese paradigma de es que tú eres una persona en el trabajo y eres otra persona en tu casa. Somos la misma persona en todas partes. Probablemente cuando salga tenga otro tipo de ansiedades, pero soy la misma persona en el mismo lugar. Y si eso es así, tengo que tratar de gestionar lo mejor para todos en cualquier momento. Por eso, hablando de liderazgo, es un liderazgo de alguna manera empático. Yo siempre digo, antes a los jefes nos decían, te pagan por saber todo y te veían como el Dios. Hoy por hoy tenemos la responsabilidad de asumir que no todo lo sabemos, pero tenemos la responsabilidad de gestionar y, como decía Vivi, ser habilitadores de que las cosas ocurran. Hoy por hoy a los líderes nos pagan, nos remuneran por allanarle el camino a otros. Y esos otros son nuestros equipos, esos otros son los que están de cara a un cliente, de cara a hacerse cargo de las situaciones y distintas necesidades de otros. Sí, concuerdo absolutamente de que eso es absolutamente clave. Pero me quedé con una parte que tú hablas de la coparentabilidad, que es un desafío que ahora que uno habla de incluir, de la inclusión, de la equidad, de un montón de temas que son muy potentes, que son necesarios para lo que estamos viviendo hoy en día como país, como sociedad. ¿Cómo saben? Porque lo que te funciona a ti, que tú tienes un partner que te apoya y que hacen todo en conjunto, ¿cómo lo hacen para saber quién lo tiene y quién no? Porque son temas de aspecto del ámbito privado de las personas. Muchas veces, si no tienen una cultura muy robusta y una de confianza, la gente no quiere contar un montón de temas. ¿Cómo lo hacen para poder generar ese engagement con las personas y para poder darle lo que cada una persona necesita?
Voy a recordar algo que tú dijiste en tu primera pregunta, que era qué consejo le dábamos y cómo lo hacemos. Porque primero quiero como desmitificar algunas cosas. Efectivamente, Karina y yo trabajamos en organizaciones con recursos más sofisticados, vamos a ponerlo de esa manera, que permiten construir plataformas. La mayoría de las empresas en este país no son así. Y hay mucho emprendimiento y hay mucha pequeña empresa y esa relación ocurre igual. Entonces, yo por lo menos he visto y soy una convencida de que uno puede hacer las mismas cosas con muchos recursos y con pocos recursos. Y en eso está en la ecuación del vínculo de el equipo de trabajo. Ni siquiera te voy a mencionar un jefe, un people manager, un líder, no, es el equipo de trabajo. En ese vínculo del equipo de trabajo yo debo reconocer que somos personas, que somos profesionales y que todos traemos algo para colaborar en el objetivo que como equipo tengamos. Si parto desde ahí y construyo poco a poco un vínculo de confianza, porque tú me dices, ¿y cómo hago? El vínculo de confianza se construye en algo que ya dijo Karina. Yo te saludo, te pregunto cómo estás. No quiero entrar en la intimidad tuya. Tú vas a saber cuánto me vas a compartir, pero en la medida que yo empiezo a verte como ser humano, y ese ser humano se ve en la interacción cotidiana, y se ve agradeciendo lo que tú haces, que para mí es como la palabra mágica de todo esto, cuando uno le da las gracias a alguien, porque gracias por estar aquí, y inclusive por estar aquí, porque asumo que te costó llegar aquí, o sea, nadie llegó teletransportado, tuviste que resolver temas para estar acá, es tu decisión estar aquí, inclusive agradezco que tú elijas venir a trabajar con nosotros todos los días. Entonces, la palabra mágica de la gratitud todo el rato. Después, y así, en esas interacciones diarias tú construyes confianza. Cuando construyes confianza, habilitas una serie de conversaciones que te van a llevar a esto que tú nos preguntabas. Hay gente que igual va a ser súper reservada. Sí. Y eso uno lo tiene que respetar. Y yo soy mega curiosa, entonces seguramente ese pobre va a ser víctima de muchas de mis preguntas, y los que me conocen saben. Pero no se requiere algo tremendamente estructurado ni sofisticado. Se requiere entender que en el espacio de trabajo todos somos personas que traemos un talento que está al servicio de un proyecto común. Y que en la medida en que nos vemos, vamos a ser mejores contribuidores. Y ahí hay una conexión súper potente, que es, a mí me encanta y he trabajado por años en el espacio de crear las condiciones de well-being y les pongo montones de programas y cosas. Pero también siempre hago la distinción. Well-being en el mundo del trabajo es un habilitador y un energizador para que tú hagas aquello que estás invitado a hacer en este espacio. Correcto. Well-being con mis amigas, con mis compañeros, con la familia, está para otros propósitos. Sí soy una convencida fiel, y la compañía lo es, de que ese ser humano es mejor cuando está bien. En todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Hay un valor ahí genuino. Pero ese valor se lleva al servicio que somos una empresa. Tenemos un propósito. Y no es well-being por well-being. Es well-being como un habilitador para algo. Todos esos elementos los pondría como consejo. No, muy clave cada uno de estos elementos, me quedan muy claros. Pero me pasa un poco que cuando uno habla de well-being o de bienestar, es una palabra muy soft que está súper manoseada con el estar bien y todo. ¿Cómo lo podemos desmitificar de que sí es efectivamente algo que genera resultados para la empresa, que no es que sea un negocio, pero cómo lo podemos, o sea, es un negocio, pero es mal visto decir que es un negocio. Es un negocio, bienvenido, porque eso nos permite generar recursos y hacer que este país crezca. O sea, y hacer a tu empresa sustentable. Exactamente, y ser más productivos, porque también me encanta que lo digas, como que nos diera vergüenza hablar de productividad, de hablar de crecimiento en el mundo de las personas. Perdón, eso es lo único que permite habilitar otras cosas. Entonces, bienvenido sea que el well-being es un habilitador de ser más productivo, de que las empresas crezcan, generemos más oportunidades y desarrollo para muchos más. Y hagamos el ecosistema súper virtuoso. Es que yo le agrego a lo que comentas, Vivi, es súper simple. Y viendo esto de la receta, ¿no? ¿Cómo parten? ¿Cuál es el ausentismo que tenemos? No voy a entrar en el detalle de
el ausentismo o porque se enfermó o por lo que sea. No me interesa, no te tengo presente. Si no te tengo presente, en empresas más sofisticadas voy a buscar una empresa de servicios transitorios para reemplazarte. Más dinero. Si no soy tan sofisticada, tengo una sobrecarga en el resto del equipo. Sí, más dinero. Adivina, más sobrecarga. ¿De qué humor estás tú cuando incluso esa persona regresa por las condiciones que haya tenido que faltar? La quieres medio matar. El ambiente de trabajo empieza a ponerse tóxico. Aunque yo tengo otra concepción de tóxico, pero no importa, tóxico, es lo que más denominan como tóxico. Perfecto. El jefe, el líder, empieza también porque hay un efecto halo de, bueno, es que esta hora llega y hay que partir todo de cero. La máquina empieza a pararse. Entonces es súper fácil empezar a demostrar en todos los directorios, en tu jefe, porque todos tenemos un jefe, alguien a quien reportarle, a quien decirle, que si desde el área de personas queremos ser estratégicos, nosotros siempre estamos en el backstage. Estamos pendientes de el que le falta el polvo, el que le brilla la cara, el que nosotros vemos debajo del agua, como nos dicen. Y ese mirar bajo del agua significa que invertir un peso en que tu equipo esté bien, significa que tienes gente más comprometida, clientes más satisfechos. Es así de simple. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo? Costeemos cuánto me vale un día de ausentismo versus un día que la persona se levanta con ánimo, motivada y comprometida para estar aquí y estar bien. Y entregar lo mejor de sí, siendo capaces de florecer para hacerlo bien. Nadie se levanta todos los días a decir, hoy voy a amargar a 300 personas. Yo no puedo creer que esto sea así. Como dicen algunos, lo que pasa es que uno se va encontrando a gente. Bueno, hagamos que esas personas, ¿ok?, que nos vamos encontrando, seamos también capaces de transformarla y de agregarle esa generosidad que hablábamos de una sonrisa. Si yo me siento bien, pucha, que se nota. Te saludo, estoy con otro ánimo. Y no quiere decir que es que mi vida es maravillosa, sino que decidí que hoy estoy bien. Extraordinario, de verdad, es un tema 100% como más de actitud. Y también de que los lugares de trabajo, donde uno está la mayor cantidad del tiempo. Se agradece cuando son un buen lugar para estar, para vivir y para poder desarrollarse. O sea, yo, de lo que conversaba contigo, de que bienestar es un negocio que tiene un impacto en la sociedad extraordinario. Es muy fuerte, es muy tangible y es muy medible también. Efectivamente. Me pasa que también las empresas se encuentran con este tema generacional, que pasa, ¿por qué me voy a hacer cargo yo de este ambiente o de esta situación en particular con estas personas? Con un prejuicio, que dice, ¿por qué tengo que invertir? ¿Cuál ha sido el desafío más importante que ustedes han encontrado cuando hay muchas empresas que por distintas razones el área de personas, de recursos humanos, no tiene un espacio para poder presentar sus temas, no están en los directorios? ¿Cómo se puede hacer para una empresa? ¿Cómo pueden abarcar estos temas? Yo creo que la ACU lo dijo en palabras súper simples. O sea, invierto porque es un buen negocio, porque cuando no creo eso, tengo un impacto en lo que yo, lo que me define como organización. Y eso está visto, las organizaciones donde los equipos están genuinamente comprometidos y engaged, están 7 veces más disponibles para abordar cambios, para transformarse, y eso es lo que nosotros necesitamos como organización, la más pequeñita y la más grande. La más pequeñita, tú dices, yo quiero que esta persona venga con ganas y te atienda bien, el señor que está atendiendo a alguien cara a cara. Si esa persona no está en la mejor condición, mi negocio no es sostenible. Tal vez ese sea el tema. Hay un concepto que es de que esto sea sustentable en el tiempo. Porque hay cosas que puede que si yo no invierto aquí, esto va a resultar cortoplacistamente. Y nosotros creo que ya hemos aprendido que lo cortoplacista no nos funciona. Entonces, tomando los aprendizajes, esto es una buena inversión para que tu negocio sea sostenible en el tiempo y evolucione, crezca, mute, etcétera. Sí, y hay estudios internacionales que también dicen que, no sé, el ausentismo, la rotación y todo eso cuestan $3.000 al año por persona, promedio, tal cual. Que es una cifra brutal para cualquier empresa. Nosotros nos hemos dado cuenta también, por la experiencia que hemos construido, que una persona contenta o que está bien o que se siente más cuidada, por así decirlo, mejora 6 veces
el compromiso que tiene con su Tal cual. organización. Y eso no tiene que ver con el sueldo, no tiene que ver con nada, pero sí se puede ir monitoreando y viendo eso, porque esa persona se va a quedar contigo. Y yo le agregaría, perdón, Sí, la dale. sensación, o el sentimiento de orgullo. Nosotros estamos en una industria súper frágil. ¿En qué sentido frágil? En el sentido de que con la pandemia quedó demostrado la dependencia de lo que tenía que ver en la comunicación, en el internet, en lo que sea. Y para mí, y tengo que decirlo, y ahí sí le tiro muchas flores a mi empresa y a mis compañeros, porque mientras muchas empresas decían que los responsables de mantenernos conectados era el CEO y tal, en Movistar colocaron al área de personas, porque nos preocupamos de que los que tenían que estar todos los días en la calle, yendo a tu casa a conectarte, yendo a tu casa a revisar que todo funcionara, reparando, sobre todo Chile, siendo que tenemos sismos, incendios, aluviones en el mismo momento, porque es así, de norte a sur hay momentos donde los tenemos, siempre están dispuestos a entregar esa última milla. Y eso no lo harían si no se sintieran comprometidos, orgullosos del trabajo que hacen. Entonces creo que también, y por eso al inicio cuando te hablaba de que a ti te hiciera sentido, es sentirme orgulloso de lo que soy capaz de entregar, de lo que mi trabajo hace e impacta en un otro. Y solo así somos capaces de gestionarlo. Cuando preguntabas ahora o comentabas, Javi, de ¿cómo lo hacemos para estar presente? Yo creo que el área de personas cada vez demuestra más que si somos socios estratégicos entendemos nuestro negocio. Y entender nuestro negocio significa, como decía la Vivi, entender que esto y que la gente esté bien es un negocio. Nosotros formamos parte del negocio. ¿Cómo lo hago para presentarlo? Siendo capaz de demostrar que esto es una realidad de vida y que o lo tomamos o no vamos a ser perdurable en el tiempo. Por eso hablábamos de ser sustentable y está comprobado que las cosas que se toman por moda y las empresas somos las primeras que nos encantan muchas veces las modas, a lo largo no llega. Son cortoplacistas, como decía la Vivi, somos muy cortoplacistas y eso tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces, uno, de que nos haga sentido y eso cae por la sustentabilidad. Y también que todo lo que sea la alta dirección lo viva, se atreva a vivirlo, porque solo así a muchos otros también les hace sentido. Entonces, cuando tú eres capaz de demostrar que alguno de los líderes de la organización se tomó un descanso para acompañar a su hijo, se tomó un espacio para hacerse cargo de sus padres. La mayoría de nuestras organizaciones tiene el síndrome del cuidador, todos los tenemos. Incluso los que somos extranjeros tenemos el síndrome del cuidador a distancia. Le agregas un componente adicional. Entonces, entregando también herramientas, porque no es que me hago cargo, pero te entrego herramientas y voy normalizando cosas que nos pasan a todos. Eso te permite abrirte, generar la confianza de la que hablábamos y ser capaz de decir, a mí también me pasa. Y cuando tú eres capaz de formar parte de un grupo, de un todo, pucha que se bajan las defensas, me abro a reaprender, a ser capaz de entender que hay otras herramientas y otra forma y el compartir. Ay, mira, también estaba la Javi en esta charla y cuando uno dice charla, me voy a buscar al charlista internacional. Muchas veces en nuestras organizaciones tenemos gente súper potente y súper generosa de compartir sus conocimientos. Y si no, llamo a la Vivi, te llamo a ti y de la paleteada de necesito una charla, necesito buscar. Y la verdad es que así somos capaces de transformar la vida de las personas. Extraordinario. Oigan, yo les quiero agradecer este espacio, este tiempo. Me quedo con la importancia de la estrategia, de mirar a largo plazo, de construir un bienestar que sea parte intrínseca de cada organización, con liderazgos humanos que puedan individualizar a la persona, verla y que se puede construir con cosas muy simples, con cosas muy básicas como un buenos días y saludar en el ascensor. De verdad les quiero agradecer su tiempo. No sé si querías agregar algo. No, agradecerte a ti y agradecer la conversación, agradecer a los que nos van a escuchar y a ver si pueden usar alguno de estos aprendizajes para construir pequeños cambios, porque creo que esto es de pequeños pasos. Y cero paternalismo. Totalmente. Es cero paternalista. Cuidarnos no es un paternalismo. No es un paternalismo. Eso yo creo que también hay que distanciarlo, porque
creo condiciones para que cada cual se haga cargo de sí mismo, pero creo el escenario. Las organizaciones creamos escenarios, los líderes y todos los actores, y yo siempre digo esto, no son los jefes. No. Todos somos responsables del espacio en el cual trabajamos y lo transformamos. Eso sí que quisiera como destacar. Todos somos transformadores en ese espacio de trabajo. No depende de alguien de más arriba. Los protagonistas somos cada uno de nosotros. Absolutamente. Exactamente. Y cuando hay una comunidad power fuerte que tiene el mismo propósito y cree en lo que está haciendo todos los días, se genera un impacto. Así que les quiero agradecer esta conversación, que espero que les sirva a muchas más personas, a otras no líderes o líderes, pero que les importe cómo desarrollar y crecer su... Y sobre todo hacer comunidad. Si hay algo en lo que hayamos dicho que necesiten ahondar o que necesiten... Yo sé que la Vivi y yo misma somos generosas en esto. O sea, soy la primera en decirlo porque patudamente las llamé las dos, las invité a que se sumaran y con mucha generosidad. Y gracias a Humano, porque sin duda alguna el brindar estos espacios de desmitificar que necesitas grandes presupuestos, grandes estrategias, volvamos a lo esencial, volvamos a ser nosotros, a entender a la persona, como decía Vivi, desde su humanidad. Y así alcanzamos lo que querramos alcanzar. No, extraordinario, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y nada, al resto de las personas que nos vean, los quiero invitar al próximo capítulo, que también vamos a seguir hablando de bienestar en serio. Muchas gracias.